Soy el doctor Israel de Dios, neurocirujano, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, actualmente en la ciudad de Puebla, en el Hospital Ángeles de Puebla y en el Hospital de la Beneficencia Española, así como parte del staff de neurocirugía y coordinación de dicho servicio del Hospital de Especialidades del ISTEP. Y vamos a platicar hoy de un tema muy importante, muy interesante, y en el que en realidad no nos hemos puesto de acuerdo en el manejo en general los neurocirujanos. De ahí es que no hay un estándar de oro para el manejo, y es el abordaje de los aneurismas gigantes, que en esta ocasión me gustaría presentarlo como los grandes simuladores, ya que pueden manifestarse de diferentes maneras, y en los estudios de diagnóstico también pueden aparecer de diferentes formas. Entonces, empezamos por favor con nuestro tema como abordaje de aneurismas gigantes, grandes simuladores. Los aneurismas son dilataciones de los vasos cerebrales por debilidad de la pared de los mismos. Recordemos que la pared de los vasos está conformada por diferentes capas, y la debilidad de estas capas nos puede dar la formación de malformaciones vasculares, en este caso aneurismas. La siguiente, por favor. Bien, generalmente podemos clasificar a los aneurismas por su morfología, por su localización o por su tamaño. Por su morfología, los aneurismas pueden ser saculares, que son los más frecuentes, los que todo mundo conoce; aneurismas fusiformes, que son aneurismas alargados, que envuelven el contorno del vaso como si fueran una salchicha; y aneurismas de tipo ampollar o blister-like. En la imagen podemos encontrar los aneurismas saculares, los aneurismas fusiformes y en el extremo derecho los aneurismas ampulares. Siguiente, por favor. Bien, la mayoría de los aneurismas saculares se forman en la bifurcación de los vasos sanguíneos. Hay diferentes teorías. Algunas de ellas nos dicen que el golpeteo del flujo sanguíneo en una bifurcación nos forma los aneurismas saculares. Y el 90% de estos aneurismas son de la circulación anterior, esto es, de la circulación carotídea. La siguiente, por favor. Y en nuestro tema en especial vamos a hablar de los aneurismas gigantes. ¿Cuáles se consideran aneurismas gigantes? Aquellos que miden más de 2.5 centímetros, no importa su localización. Aquí tenemos un ejemplo de un aneurisma gigante complejo, que es parte de los casos clínicos que presentaremos. La siguiente, por favor. Bien, la incidencia de la ruptura de los aneurismas gigantes son de 10 en cada 100,000 habitantes mundialmente en promedio. Sin embargo, no tenemos un escrutinio perfecto de todos los pacientes, no todo el mundo se hace estudios para ver si tenemos aneurismas, y de los detectados, bueno, esta es la incidencia. En la mayoría de los estudios se muestra una predominancia en mujeres, casi del 60%, entre el 55 y el 60% es más frecuente en mujeres. Y la ruptura del aneurisma es una catástrofe. La incidencia de muerte o de secuelas por la ruptura de un aneurisma es de prácticamente el 80%. Por eso persiste el tratamiento en los mismos. Y yo personalmente insisto en que el mejor tratamiento para el manejo de un aneurisma es el clipaje, el abordaje quirúrgico y el clipaje. Tenemos diferentes posibilidades de manejo: la posibilidad quirúrgica, que es la que apoyo con más vehemencia, y la posibilidad endovascular, que no estamos peleados con ella, es una buena herramienta, es útil en algunos casos, no es parte esencial del tema que vamos a tocar hoy, pero se ha demostrado que a largo plazo, hasta hoy, la mejor forma y la que tiene menos incidencia de recidiva en el aneurisma es el abordaje directo con clipaje. La siguiente, por favor.
Bien, los aneurismas se pueden manifestar de diferentes formas y vamos a hablar de los aneurismas no rotos. Los aneurismas no rotos pueden ser asintomáticos, esto es un hallazgo incidental, un aneurisma incidental, estudiamos a un paciente por cualquier otra característica y encontramos dentro de los estudios de escrutinio un aneurisma. Y los aneurismas sintomáticos, que pueden ser caracterizados por embolismo, por compresión de estructuras adyacentes como los nervios craneales, efecto de masa como en el caso de los aneurismas gigantes, etc. La expectativa de vida para un aneurisma gigante no tratado es muy pobre por diferentes características. La mortalidad, ya sea por hemorragia subaracnoidea o por efecto de masa con aumento de la presión intracraneal, es de aproximadamente el 80%. La que sigue, por favor. Bien, como habíamos comentado, los aneurismas gigantes son los que tienen un tamaño mayor de 2.5 centímetros. Afortunadamente no son tan frecuentes. Es el 5% aproximadamente de los aneurismas saculares. El 50% se encuentran en la carótida interna proximal, muy cerca del polígono de Willis. La presentación habitual, siendo un aneurisma gigante y teniendo efecto de masa, es semejante a la de un tumor. El paciente se queja de dolor de cabeza, de alteraciones de la visión, si es que están muy cerca del nervio óptico, que la mayoría lo están por la localización que ya comentamos. Disfunción de diferentes pares craneales adyacentes que tienen compresión por el efecto de masa, hemiparesia o hemiplegia, dependiendo de la localización del aneurisma. Epilepsia secundaria, el efecto de masa, estando dentro de las cisternas de la base, predominantemente en la cara mesial del lóbulo temporal. Sabemos que la cara mesial del lóbulo temporal es altamente epileptógena, entonces su manifestación es como crisis epilépticas e incluso síndromes demenciales. La que sigue, por favor. Bien. La mejor forma de platicar de ellos me parece que es con algunos casos clínicos. El primer caso clínico es el de una mujer de 72 años de edad. No tenía ningún antecedente relevante, que lo veremos por lo menos en los casos que un servidor va a presentar. Y esta mujer en especial inicia su padecimiento con cefalea intermitente, pulsátil, hemicraneal, retroocular, terional derecha, con disminución progresiva de la visión, sin ninguna otra sintomatología. Por lo tanto, dentro de las valoraciones de algunos colegas y dentro del protocolo de cefaleas, es diagnosticada inicialmente como una migraña clásica. No mejora la paciente con el manejo médico habitual, persiste la sintomatología, por lo que se envía a valoración con neurología dentro del protocolo de un paciente ya enviado a su servicio, solicita algunos estudios de imagen y por los hallazgos es enviada a neurocirugía. Esta paciente es de una institución donde la valoramos. La siguiente, por favor. Dentro de los estudios de imagen podemos ver en el corte axial de una tomografía contrastada una imagen que capta de manera intensa el contraste, redondeada, de bordes regulares, bien definidos, cercana a la base del cráneo, que desplaza las estructuras adyacentes, incluyendo el complejo de la cerebral anterior y de la comunicante, y enviando hacia atrás también la cerebral media, encontrándose predominantemente el volumen de esta lesión en la cisterna o cerca de la cisterna carotidia. En las imágenes coronales vemos las apófisis clinoides anteriores, sobre todo la izquierda, la derecha está prácticamente perdida por la sobreposición de esta lesión, y vemos la arteria carótida interna en su segmento ya intradural y hacia el segmento cavernoso, así como parte lateral de la apófisis clinoides anterior derecha, y otra vez esta imagen de las mismas características en captación de contraste y morfológicas. Y en la imagen sagital podemos ver la carótida interna en el segmento cavernoso
Y otra vez la imagen de las características mencionadas, muy sugestiva de un aneurisma gigante del segmento clinoideo de la carótida interna, en especial del segmento oftálmico. La siguiente, por favor. Con esta sospecha solicitamos un estudio complementario, que es una resonancia magnética en la que vemos la imagen heterogénea con algunas características hiperintensas, alternando con hipointensidades, de bordes regulares, bien definidos, pareciera tener una cápsula muy bien estructurada, que desplaza las estructuras adyacentes, y aquí podemos ver que desplaza las estructuras vasculares, desplaza el tercer ventrículo y el hipotálamo hacia medial y hacia superior. Y presumiblemente comprime y desplaza también el nervio óptico, lo que nos puede explicar las alteraciones visuales de la paciente. La que sigue, por favor. Tenemos una reconstrucción de la angioresonancia en la que vemos francamente un saco aneurismático del segmento oftálmico de la carótida interna derecha con desplazamiento de las estructuras adyacentes. Sin embargo, no tenemos una buena imagen de lo que nos interesa saber. Esto es, sabemos que es un aneurisma, vemos que está ahí el saco, vemos una bola, pues, en pocas palabras, pero lo importante para nosotros como neurocirujanos no podemos identificarlo claramente en estas imágenes. Entonces, hacemos una reconstrucción de una angiotomografía cerebral. La que sigue, por favor. Las ventajas que tenemos con la angiotomografía cerebral, a diferencia de la angioresonancia, es que, como podemos ver aquí, a pesar de que en esta reconstrucción no se ha limpiado completamente todos los vasos que están ahí como paja, podemos ver las estructuras óseas y la relación con el aneurisma que nos interesa. Generalmente lo que yo recomiendo es que ustedes como neurocirujanos reconstruyan la angiotomografía. La reconstrucción de la extrema izquierda es la reconstrucción enviada por el técnico de radiología y el radiólogo, que ellos solamente necesitan hacer el diagnóstico, pero nosotros necesitamos entender el aneurisma. Ya veremos ahorita los pasos, pero mi recomendación es que nosotros hagamos la reconstrucción para poder entenderlo, girarlo, encontrar las estructuras adyacentes que nos son importantes para el transoperatorio. En estas imágenes podemos ver ya la parte intradural de la arteria carótida interna, con un gran aneurisma, con un cuello muy amplio, prácticamente sin cuello, del segmento oftálmico, que desplaza hacia adelante las dos arterias cerebrales anteriores, el segmento de la comunicante anterior y la arteria cerebral media. La siguiente, por favor. Bien, aquí tratamos de girar el aneurisma para entender las relaciones adyacentes del hueso y de las otras estructuras vasculares, poder identificar si nos parece que algún vaso nace del aneurisma o no, y vemos muy claramente en la imagen de en medio la clinoides anterior, y en la imagen derecha podemos ver su relación con el ala de esfenoides. Está cubriendo la clinoides anterior y el desplazamiento de los vasos adyacentes. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder planear una cirugía para estos aneurismas? Primero, entender el aneurisma. Tenemos que entender perfectamente cuál es su origen, hacia dónde se dirige el domo. El domo puede ser anterior, posterior, medial, lateral, superior, inferior, y esto va a influir directamente sobre el abordaje que vamos a tomar. No todos los aneurismas deben ser abordados con el mismo abordaje o con el mismo ataque quirúrgico. No es una receta de cocina, entonces entender el aneurisma nos ayuda a decidir qué abordaje. La localización del aneurisma y sus relaciones óseas, porque debemos planear qué es lo que vamos a hacer para poder llegar al aneurisma
cliparlo, reconstruirlo, hacer un bypass. Entonces, las relaciones óseas y las relaciones vasculares son muy importantes. Si dentro de las relaciones vasculares hay algunos vasos que nacen del domo del aneurisma y nos dificulta la reconstrucción o el clipping, entonces tal vez tendríamos que planear un bypass. Sus relaciones con los pares craneales para saber qué debemos cuidar, qué debemos disecar, hacia dónde vamos a ir, las cisternas involucradas, que son las que nos permiten navegar dentro del cráneo y poder tener un mejor abordaje. Recordemos una de las máximas de la cirugía neurológica. Uno es, quita el hueso, deja en paz el cerebro. Entonces, tenemos que hacer un abordaje y una planeación en la que quitemos todo el hueso que sea necesario para poder acceder al aneurisma, al control proximal de la irrigación, al control distal y poder reconstruirlo. Y dos, es mejor decir 100 veces, ahí está, y equivocarse, que acertar una sola vez y decir, ahí estaba, y acertar, especialmente hablando de los pares craneales. Las cisternas involucradas, como decíamos, las características del cuello del aneurisma para decidir cuál va a ser el tratamiento que vamos a decidir ocupar en él y nuestra planeación quirúrgica. La siguiente, por favor. Bien. Esto que vamos a ver a continuación nos va a servir para todos los casos futuros, para no estar repitiendo en los diferentes casos las relaciones óseas y vasculares. Entonces, para la base del cráneo es muy importante recordar que tenemos varios huesos que la constituyen y su forma y su relación con los vasos nos van a ayudar a determinar los abordajes y la mejor planeación para la resolución del problema vascular. Entonces, tenemos el esfenoides con sus alas mayores, menores, con las clinoides anteriores, con la silla turca, el tubérculo celar, el etmoides. En algunos casos se puede hacer un clipaje del aneurisma vía transesfenoidal, ya sea clásica o ampliada con auxilio de endoscopio, aunque yo creo que las que están reportadas son anecdóticas. La reconstrucción de la dura y evitar las fístulas y la infección no es tan sencilla y es lo que no nos comentan. El hueso temporal con todas sus relaciones, la parte intrapetrosa de la arteria carótida o su parte lacerum y las estructuras nerviosas que están alrededor y finalmente el clivus y la relación del occipital con el agujero magno. En la imagen central podemos ver la arteria carótida hacia abajo en su nacimiento del segmento lacerum, que si es necesario podemos tener un control un control proximal de la carótida en el segmento lacerum. Una vez que levantamos el temporal, hacemos un peeling de la fosa media, identificamos el nervio petroso y entonces lo seguimos y abajo del nervio petroso, después de una laminita muy delgada de hueso o en algunos casos sin tener ninguno, incluso podemos encontrar el segmento intrapetroso o el segmento lacerum de la arteria carótida. Después podemos ver el segmento cavernoso con sus diferentes bucles y vemos ahí la relación tan importante que tiene con la apófisis clinoides anterior y finalmente su porción intradural. Y en la imagen de la extrema derecha podemos ver una vista anterior por un abordaje esfenoidal y una vista anterior del seno cavernoso, perdón, con la carótida en su porción intracavernosa, con las diferentes relaciones vasculares, con las arterias hipofisiarias, la arteria de Casinari, la porción clinoidea y las posibilidades que tenemos por este abordaje. La siguiente, por favor. Bien. Hablando de la base del cráneo y de los segmentos cisternales de la misma,
vamos a encontrar otra vez la emergencia de la arteria carótida podemos ver ahí la relación de la arteria hipofisiaria, el tallo hipofisiario, la hipófisis y el domo hipofisiario dentro de la silla turca, la carótida, la arteria oftálmica, el nervio óptico que está en este caso seccionado y sus relaciones con el seno cavernoso y el borde libre del tentorio. En la imagen anterior, en la imagen superior, perdón, que es la del lado izquierdo, podemos ver del lado derecho la arteria carótida que está seccionada con la clinoides anterior del lado derecho de forma íntegra. Y en el borde lateral podemos ver la arteria carótida, la arteria oftálmica, el nervio óptico seccionado y la clinoides anterior que fue ya removida, siendo así una clinoidectomía anterior. Entonces, podemos ver aquí las relaciones diferentes que tiene la arteria carótida con los nervios adyacentes, con el seno cavernoso, con el borde libre del tentorio, con la hipófisis, con el nervio óptico y con el tubérculo celar. En la imagen derecha podemos observar una imagen del seno cavernoso desde la fosa temporal. Entonces, para poder tener un abordaje hacia el seno cavernoso desde la fosa temporal tenemos que hacer un peeling. Recordemos que el seno cavernoso tiene 4 paredes, es un cubo. Entonces tiene cara interna, cara externa o medial y lateral, cara superior, cara inferior y anterior y posterior, ¿no? Entonces, la cara lateral está formada por 2 láminas de dura que están adosadas. Nosotros podemos hacer un peeling de la fosa temporal y ver la cara lateral del seno cavernoso que nos ayuda a hacer la mayoría de los abordajes para aneurismas complejos. Entonces, en esta imagen vemos la cara lateral del seno cavernoso, el borde libre del tentorio, el tercer par craneal, que en ese segmento encontramos el triángulo del tercero, la apófisis clinoides posterior justamente arriba del tercer par craneal y hacia adelante vemos la apófisis clinoides anterior derecha, la carótida interna en su segmento intradural con el nacimiento de la arteria oftálmica y el nervio óptico hacia medial. La siguiente, por favor. Bien. En esta podemos ver la imagen que vimos en la diapositiva previa en el lado izquierdo y en el lado derecho podemos ver que hicimos hacia un lado, quitamos en la disección la lámina externa de la dura del seno cavernoso, en la que podemos ver hasta abajo el quinto par craneal, el ganglio de Gasser, y podemos ver B1 y B2 en esta diapositiva. B1 y B2. B1 que entra hacia la hendidura y justamente arriba de B1, retrayendo esa rama del quinto par, podemos ver el sexto par, que en realidad es el único par que está dentro del seno cavernoso. Hacia arriba podemos ver el cuarto par craneal que viene adosado al borde libre del tentorio y se entra en estas 2 placas del seno cavernoso y se dirige hacia arriba, pasando justo a un lado de la carótida, y el tercer par craneal que también lo podemos encontrar en una dirección de superior a inferior y de medial a lateral hacia la cara lateral del seno cavernoso. Podemos ver aquí el triángulo de Parkinson y en esta imagen hicimos una clinoidectomía para poder ver la parte intracavernosa de la arteria carótida, que en el caso de la paciente que estamos hablando en este momento, es en donde decidimos tener el control distal, el control proximal, perdón, para el clipaje temporal y poder hacer la reconstrucción. Encontramos aquí también de forma muy importante mencionar el anillo dural distal y el anillo dural proximal
envolviendo y limitando la arteria carótida interna dentro del segmento cavernoso. El superior, el que sigue el trayecto del cuarto par, es el anillo dural distal, que vamos a cortar, nosotros vamos a disecar y a cortar para poder movilizar la arteria carótida y realizar una reconstrucción adecuada. Este abordaje no solamente lo utilizamos en aneurismas gigantes, sino en aneurismas del segmento clinoideo. Es indispensable hacer un abordaje con clinoidectomía para poder hacer un clipaje de los aneurismas del segmento oftálmico. La que sigue, por favor. Bien, aquí podemos ver el quinto, en la imagen superior izquierda, el ganglio de Gasser. Aquí sí vemos B1, B2 y B3, el cuarto par craneal, el tercer par craneal y parte de la arteria carótida. Vemos el borde de la dura y el nacimiento de la arteria oftálmica. En la imagen derecha, superior derecha, hacemos una retracción de B1 y retrayendo B1 podemos ver ahora sí ahí la parte intracavernosa del sexto par craneal. Inmediatamente arriba, esta imagen que hace como una olita es el cuarto par craneal e inmediatamente atrás encontramos el tercer par craneal. Entonces, hacemos una disección del seno cavernoso para recordar las estructuras que encontramos y tener muy en cuenta que podemos hacer abordajes transcavernosos para clipajes de estos tipos de aneurismas o incluso para abordajes tumorales. Y en la imagen central quitamos la clinoides y para imagen y fines didácticos hacemos una sección del nervio óptico para poder identificar la arteria carótida dentro del dentro del segmento cavernoso y saber que pudimos hacer ahí el control vascular. Es muy importante no olvidar las arterias hipofisiarias que nacen en este segmento y que podemos clipar o lastimar porque son muy pequeñas dentro del clipaje para la isquemia. La siguiente, por favor. Bien, una vez que conocimos esto, que sabíamos que el vaso es de un cuello muy ancho, que está en el segmento oftálmico de la carótida interna derecha, y que seguramente nos iba a estorbar la apófisis clinoides, que íbamos a tener que cortar el anillo distal para poder reconstruir el vaso, decidimos hacer un abordaje que nos permitiera llegar adecuadamente a esa localización. Y tenemos dos abordajes que pueden ayudarnos a esa localización. Uno es el abordaje órbito-cigomático, que es muy recomendado, que es un abordaje muy bonito, que nos da mucha amplitud y que nos permite llegar a casi cualquier parte de las cisternas de la base del cráneo, hacia el segmento carotidio, pero también hacia el segmento vértebro-basilar. Sin embargo, pensamos que en este caso era muy útil poder quitar el ala menor del esfenoides y la clinoides en un abordaje de Dolenc. Bien, en la imagen izquierda podemos ver en una preparación cadavérica el levantamiento musculocutáneo que en la mayoría de las residencias de nosotros y nuestras generaciones se hacía en un solo tiempo, el abordaje musculocutáneo con el temporal en un solo tiempo. Sin embargo, para este tipo de abordajes es mejor hacerlo en dos tiempos, el levantamiento cutáneo solamente, llegando hasta el cojinete graso para poder salvar los filetes supraciliares del nervio facial. Una vez que lo levantamos y lo salvamos, despegamos el músculo temporal y lo mandamos hacia abajo, hacia la parte cigomática. Y para poder tener un abordaje con una exposición adecuada de la base del cráneo, lo que hacemos nosotros es cortar el arco cigomático adelante y atrás sin despegarlo del músculo. Solamente lo cortamos y con el músculo lo bajamos para que mantenga su lugar.
Entonces podemos ver aquí el abordaje con el levantamiento musculocutáneo y en la imagen derecha podemos ya ver el levantamiento de la dura y el fresado del ala del esfenoides hasta la apófisis clinoides. La siguiente, por favor. Bien, aquí quisimos ejemplificar el abordaje órbito-cigomático, quitando también el borde lateral de la órbita. Podemos ver en esta preparación cadavérica también el globo ocular, la periórbita, el nervio óptico y cómo llegamos hasta las cisternas. Entonces, es un abordaje muy útil, es un abordaje técnicamente sencillo, se puede hacer bien y nos da una excelente exposición. Del lado derecho, la posición de nuestra paciente para el abordaje. El abordaje de piel es un abordaje amplio porque es un aneurisma gigante y tenemos que estar preparados para poder movernos hacia cualquier lado. En la evolución quirúrgica, generalmente uno va haciendo los abordajes más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que te das cuenta que no tiene ningún caso ni ninguna ventaja más allá del ego del cirujano. La piel puede cerrar de 2 centímetros o puede cerrar de 10 centímetros. Y si te da una buena exposición, yo creo que el tamaño del abordaje debe dejar de ser importante siempre y cuando el cerebro y los pares craneales no se den cuenta que los tocaste. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos ya el abordaje, un abordaje terional amplio con un fresado importante tipo Dolenc, un fresado de la base del cráneo hacia el temporal para poder hacer el peeling y tener un abordaje hacia el seno cavernoso y un control vascular, y el fresado del ala del esfenoides y de la apófisis clinoides derecha. Esta imagen de la tomografía es del postoperatorio inmediato, lo puse para que podamos ver del lado izquierdo la clinoides y el ala menor del esfenoides íntegras, completas, y del lado derecho la ausencia completa del ala del esfenoides, parte del techo de la órbita y de la clinoides. Lo que vemos aquí son los clips. Lo que vemos ahí son los clips, pero si nos fijamos cuidadosamente, la apófisis clinoides derecha fue completamente removida. La siguiente, por favor. Bien, al ser un paciente institucional, no tenemos grabación, tuvimos que hacer una fotografía del clipaje en lo posible. Entonces, en esta paciente hicimos una disección del seno cavernoso, un control con un clip temporal dentro del segmento cavernoso, en el triángulo que comentamos. Hicimos una disección completa y un cortado del anillo dural distal y movilizamos la arteria carótida. Encontramos que pudimos disecar perfectamente bien la arteria oftálmica, así como el complejo de la cerebral anterior que se veía adosado, y entonces hicimos una reconstrucción del cuello con 2 clips, un clip fenestrado y posteriormente un clip recto. Esto fue el clip recto largo y después un clip fenestrado que envolvía al clip recto y continuaba con el clipaje hacia atrás para poder reconstruir todo el largo del cuello del aneurisma, que como vimos era complejo, y pudimos hacer una resección completa del aneurisma. Ahí del lado derecho una imagen del domo del aneurisma y más o menos la medida que tenía ya vacío. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la imagen de reconstrucción 3D los 2 clips, el clip recto que les comentaba y más o menos a la mitad del clip recto el clip fenestrado, logrando una reconstrucción completa del cuello del aneurisma. Y puse esta imagen de placas simples porque nos da una mejor perspectiva de la colocación de los clips y de la importancia del fresado del ala del esfenoides y de la clinoides, que vale la pena mencionar además que fue una clinoidectomía extradural. La siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen de tomografía contrastada en el borde izquierdo, en sagital, en la que podemos ver la carótida interna dentro de su segmento cavernoso y
Inmediatamente en la entrada al segmento intradural oftálmico, ambos clips y la colocación de los dos y su dirección. En la imagen medial, en el corte axial, podemos ver que están persistentes el llenado de las dos cerebrales anteriores y del segmento comunicante, y no vemos ningún infarto en el tejido cerebral, y la reconstrucción de la angiotomografía con el clipaje y la ausencia del llenado del aneurisma. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos a la paciente, con permiso de ella para poder mostrar estas fotografías, en la que podemos ver los músculos extraoculares y los músculos, los nervios involucrados en el seno cavernoso. A pesar de haber sido un abordaje transcavernoso, la paciente no tiene ningún déficit en el movimiento ocular y tampoco tiene ningún déficit neurológico. La siguiente, por favor. Bien, es muy importante tomar en consideración que para este tipo de abordajes es indispensable mucho tiempo en el laboratorio. Cuando yo terminé la residencia, hacía abordajes de todo tipo, pensando que los hacía bien, hasta que empecé a ir al laboratorio y hacer y notar la diferencia en hacerlos con la seguridad de conocer la microneuroanatomía y la evolución de los pacientes. Dominar la base de cráneo es indispensable para el neurocirujano. La siguiente, por favor. Bien. Voy a irme un poco más rápido para no tomarles tanto tiempo. Son un par de casos más. El segundo caso clínico es un hombre de 32 años de edad. Su antecedente importante es tabaquismo, y vale la pena comentar que la evidencia demuestra que el 100% de los pacientes con tabaquismo, el 100%, cualitativo, no cuantitativo, desarrollan angioesclerosis cerebral, con hasta el doble de posibilidades de tener eventos vasculares en comparación con la población no fumadora. Bien, entonces tabaquismo, profesor de bachillerato, sin más antecedentes relevantes. Su clínica era cefalea de larga evolución, diagnosticado otra vez como migraña, y al final de la evolución, cierta inestabilidad en la marcha. No era muy evidente a la exploración clínica, pero él sí la manifestaba. Cuadriparesia, 4 de 5 en los 2 últimos meses de la evolución. Es evaluado en su lugar de origen y es canalizado como un tumor intracraneal. El diagnóstico de envío fue de un astrocitoma. La siguiente, por favor. Entonces, lo vemos con una tomografía. En la tomografía vemos una imagen redondeada, mal definida, de bordes irregulares, con efecto de masa importantísimo, gigantesca, con aparentemente calcificación hacia la parte basal y medial, hidrocefalia asimétrica, edema perilesional. Entonces, de primera instancia, el tamaño, la morfología, las calcificaciones, el edema, pues difícilmente hacen pensar en un aneurisma gigante, a menos que sea el neurocirujano el que evalúa este caso. La siguiente, por favor. Bien, en la tomografía contrastada, ¿podemos pasar la anterior? Vemos, por favor, la heterogeneidad de la lesión en su interior y el borde de la lesión, sus características en densidades. Ahora sí, la que sigue, por favor. En la fase contrastada arterial no encontramos un refuerzo significativo. No pareciera que refuerza ni siquiera en el centro. Entonces, otra vez vemos una lesión heterogénea de bordes irregulares, sí definidos pero irregulares, que desplaza las estructuras adyacentes con edema perilesional que no refuerza el material de contraste. Sin embargo,
por la adyacencia que tenemos con la arteria carótida predominantemente del lado derecho, nos hace sospechar en un aneurisma gigante. La siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta la edad del paciente. Es un paciente muy joven. Entonces hacemos una angiotomografía y el resultado de la angiotomografía es este. No encontramos en realidad datos de un aneurisma gigante, sí encontramos mucho desplazamiento de las estructuras vasculares, obviamente del parénquima cerebral, la parte de inserción de la lesión hacia la base del cráneo, muy cerca de la carótida, cerca de la arteria cerebral anterior. La que sigue, por favor. Pensando en esto, nosotros sospechamos inicialmente un aneurisma gigante, sin entrar con la seguridad absoluta. Dado que era un paciente privado y en nuestro medio, pues no hicimos el protocolo completo como con algunos otros pacientes, no hicimos una angiografía por sustracción digital, pero al no llenar absolutamente nada en la angiotomografía, tampoco lo pensamos que fuera indispensable. Entonces, pensando en primer lugar como un aneurisma gigante y en segundo lugar como un posible craniofaringioma, decidimos hacer un abordaje amplio con control vascular en la base del cráneo y con acceso hacia la lesión en la parte interhemisférica para poder lograr llegar a ella. Si bien fuera tumor o fuera aneurisma gigante, de todas formas necesitamos disminuir su volumen para poder resecarlo. Entonces decidimos en este paciente hacer un abordaje combinado, hacer un abordaje interhemisférico, frontal, basal y un abordaje tipo Dolenc también. Entonces tenemos aquí un abordaje bicoronal con retracción del colgajo músculo cutáneo, exposición del terion, de la fosa temporal y del frontal bilateral. Tenemos del lado derecho ya el fresado del ala del esfenoides y de la clinoides. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que hicimos el abordaje, nos fuimos por la base del cráneo hasta llegar a la cisterna carotidia. Hicimos una disección de la carótida y una disección de las cerebrales anteriores sin encontrar formación aneurismática hasta ese punto, por lo que decidimos empezar el abordaje interhemisférico. En el abordaje interhemisférico, en estas imágenes podemos ver en el extremo izquierdo una lesión capsular redondeada, aparentemente extraxial, en la que podíamos todavía considerar que podría tratarse de un craniofaringioma. Empezamos a hacer la apertura de la cápsula y la cavitación con aspirador ultrasónico, encontrando un material fibroso y en partes calcificado, también material necrótico. Continuamos con la cavitación de todo la lesión hasta llegar, como se ve en el lado derecho, prácticamente a una disminución del calibre y del volumen. Redondeamos la lesión una vez cavitada, como si se tratara de un meningioma incluso. Hicimos una disección completa hacia medial de la cápsula, la fuimos cortando completamente. La que sigue, por favor. Y entonces encontramos un solo vaso nutricio, dependiente de la arteria cerebral anterior derecha. Esta tomografía la pongo para ver el abordaje óseo. Entonces vemos en la imagen izquierda el abordaje frontal y en la extrema derecha el abordaje hasta la base del cráneo en el temporal, y en la imagen central podemos ver el fresado completo del ala del esfenoides y de la clinoides anterior del lado derecho. Vemos ahí en la porción central el clip. En realidad fue un clip muy pequeño,
porque era un base muy pequeño el que nos dio origen a este aneurisma gigantesco. La que sigue, por favor. Bien, en esta reconstrucción de angiotomografía podemos ver la arteria cerebral anterior derecha, la carótida, la cerebral media, la cerebral anterior derecha, el complejo comunicante y la arteria cerebral anterior izquierda en A2 y en el inicio de A3. Y A1 derecha podemos ver en la colocación del clip porque de ahí nacía el aneurisma. Ahora, la preocupación aquí sería qué pasa con la irrigación de A2 derecha en adelante. Sin embargo, tomando en consideración que en los estudios de imagen contrastados previos no había llenado de esta arteria, consideramos que el clipaje no iba a tener una repercusión clínica significativa en el paciente. Realizamos el clipaje en A2, además es muy importante mencionar que para esa localización la arteria recurrente de Hübner, que sí podría darnos sintomatología significativa, ya estaba libre. Entonces colocamos el clip del aneurisma con muy buena evolución, sin edema en el transoperatorio y con buenos resultados. La siguiente, por favor. Bien, y aquí tenemos al paciente. El paciente en el postoperatorio inmediato tuvo ciertos cambios de la personalidad, sin embargo, con una lesión de este tamaño interhemisférica, con compresión frontal bilateral, era entendible. Tiene más de 3 años la cirugía y ahora el paciente tiene una recuperación completa. La siguiente, por favor. Bien, el tercer caso clínico es un hombre de 48 años de edad, sin antecedentes importantes tampoco. Él inicia con vértigo súbito, es muy curioso porque ya verán ustedes la localización del aneurisma, desorientación en lugar y en tiempo, hemiplegia izquierda transitoria, recuperada ya cuando yo lo había evaluado, cefalea leve, cierta bradipsiquia, sin ninguna otra focalización a la exploración. La siguiente, por favor. Bien, encontramos entonces en este paciente una lesión que tampoco era característica, ¿no? Vemos ahí una imagen heterogénea de bordes irregulares, en este caso mal definidos, sin gran efecto de masa de las estructuras vasculares adyacentes, pero sí del piso del tercer ventrículo, del hipotálamo y de los cuerpos mamilares hacia posterior y hacia superior, lo que nos explica la sintomatología del paciente. Y en la imagen axial de la extrema derecha vemos la ausencia de A1 del lado derecho. Entonces, puse dentro de los círculos rojos en las imágenes sagitales y coronales la lesión de las características que les comentaba. Ahora, es muy importante en la imagen coronal y en la imagen sagital observar arriba del asta frontal derecha una imagen hipodensa de bordes irregulares, mal definida, compatible con un ataque isquémico en algún momento, en el territorio de A2 ipsilateral. La que sigue, por favor. Bien, en la angiotomografía vemos la ausencia de A1, que ya habíamos visto, que ya sabíamos que existía, y de A1 derecha, y no vemos ningún llenado de alguna malformación vascular aparente. La que sigue, por favor. Bien, por lo que solicitamos una resonancia. Entonces, en la resonancia es más notoria la lesión, otra vez es una lesión heterogénea, de bordes irregulares, pero en esta ocasión mejor definidos. Y en la imagen sagital y coronal aparentemente calcificada o con ausencia de señal. Sin embargo, para tener ausencia de señal, pues tendría que haber llenado en las fases arteriales de la tomografía y tener un alto flujo. Entonces nos parecía más bien que era una lesión calcificada.
La siguiente, por favor. Bien. Le damos a la imagen izquierda. Bien. Aquí vemos una angiografía carotídea izquierda, en la que podemos ver toda la carótida con sus diferentes segmentos y el llenado de los vasos intracraneales. Llena perfectamente bien A1 y toda la arteria cerebral anterior de ahí en adelante, así como la arteria oftálmica y la arteria cerebral media. En la imagen adyacente, por favor. Bien. Y del lado derecho tenemos una ausencia completa de llenado de la cerebral anterior. Podemos ver el llenado de la arteria oftálmica en el momento inmediato. ¿Le podemos dar otra vez? Gracias. Ahí la oftálmica y después la cerebral media y el resto de sus vasos. Entonces, quedaba otra vez la duda. Tenemos una imagen adyacente a las cisternas de la base, no concluyente, de bordes irregulares, que no llena en la angiotomografía. En la resonancia pareciera tener una calcificación importante, hay una ausencia de A1 del lado derecho, y en la angiografía por sustracción digital, pues tampoco vemos el llenado de ningún saco aneurismático. La siguiente, por favor. Entonces, decidimos hacer un abordaje tipo Dolenc, en el que disecamos todas del lado izquierdo. Es muy importante, del lado izquierdo, en cualquier comentario podemos aclarar el por qué, en el que disecamos y encontramos hacia el lado derecho, cerca de la punta del aspirador, una lesión que dependía de la cerebral anterior del lado derecho. Entonces decidimos colocar el clip en la cerebral anterior. El clip lo colocamos lo más proximal posible para que el vaso que quedara ahí no volviera a formar ningún otro aneurisma. Y entonces en la disección podemos ya ver una lesión capsular muy bien definida, aquí de bordes regulares, que podemos disecar del parénquima cerebral y de las estructuras adyacentes. Entonces, bueno, ya no había ninguna duda. El diagnóstico en este caso fue un aneurisma gigante de la arteria cerebral anterior derecha. Estamos coagulando el vaso después del clipaje, el cortado, y ahí podemos ver ya la disección del aneurisma. Ahí vemos la A1 del lado izquierdo y la comunicante anterior. La siguiente, por favor. Esta es la tomografía postoperatoria inmediata. No encontramos significativamente ningún déficit neurológico del paciente. Vemos ahí el clip. Del lado derecho se ve un infarto en el territorio que ya notábamos isquémico cuando se los comenté, ¿lo recuerdan? Entonces vemos la isquemia en ese territorio, y en la imagen derecha podemos ver la carótida izquierda y el llenado de la cerebral anterior y de la cerebral media y de la cerebral media del lado derecho. La siguiente, por favor. Bien, en el corte sagital podemos ver el infarto en la imagen de la derecha, el infarto en parte del cuerpo calloso y hacia el cíngulo del mismo lado en A2, pero después de la mitad del cuerpo calloso no vemos ninguna lesión isquémica. Y podemos ver el clipaje en la imagen izquierda con el grueso del cuerpo calloso sin datos de isquemia, con una buena compensación de la cerebral anterior izquierda. ¿La que sigue? Bien, en la imagen de la angiotomografía podemos ver el clipaje, y aquí podemos ver la cerebral anterior izquierda íntegra y el clip con colocación adecuada en cerebral anterior del lado derecho. En este paciente no hicimos fresado de la clinoides porque no era necesario. Hacemos un fresado parcial del ala del esfenoides, como se puede ver en la imagen izquierda,
El lado derecho está completa, el ala del esfenoides prácticamente recta, y en el lado izquierdo se puede ver curva por el fresado para permitirnos entrar por el valle silviano inmediatamente hacia frontal, hacia el nervio óptico y hacer la disección que todos conocemos. La que sigue, por favor. Bien, el paciente actualmente sin ningún déficit neurológico. La que sigue, por favor. Y el último caso, este es interesantísimo por la edad del paciente. Es un paciente de 17 años de edad, hombre, sin antecedentes de relevancia para el padecimiento actual. Él inició con cefalea inespecífica de 2 meses de evolución y el detonante fue una crisis epiléptica tónico-clónica generalizada en una sola ocasión. Él es derechohabiente del ISTEP, por lo que fue enviado para allá para su valoración. En la exploración no encontramos en el momento de la exploración ninguna focalización y el electroencefalograma fue normal. La que sigue. Dentro de los estudios de escrutinio iniciales se hace una tomografía en la que se ve esta gran imagen sacular heterogénea de bordes regulares bien definidos que desplaza las estructuras adyacentes. Se reportó como un meningioma. Sin embargo, cuando se nos pide la valoración, dada la imagen que tenemos ahí, procuré poner, excepto la inferior derecha, sagital, las demás procuré poner las imágenes que más nos hacían sospechar en una lesión vascular. Una imagen adyacente a las cisternas de la base y principalmente adyacente a la carótida y en su segmento comunicante posterior. Entonces, en la imagen coronal podemos ver un aparente cuello amplio, muy cerca del borde lateral del seno cavernoso o del segmento posterior, del segmento comunicante posterior de la arteria carótida. En la axial vemos con más atención, vemos bien un vasito nutricio justamente del segmento comunicante, y en la sagital podemos ver el nacimiento de la carótida e inmediatamente después una imagen sacular. Aquí, a diferencia de las otras, con mejor llenado con el contraste. La que sigue, por favor. Bien. En la reconstrucción de la angiotomografía procuré poner lo que me pareció en la reconstrucción de la extrema izquierda, una flecha en el segmento comunicante posterior de la arteria carótida, lo que me parecía a mí que era el nacimiento de un saco aneurismático. No es la mejor imagen la sagital, pero me parece que ese puede ser el nacimiento que se va hacia abajo. Aquí vemos A1 comunicante, A2 de los dos lados y del lado que está la flecha, la continuación de la arteria cerebral media. Y justo donde está la flecha me parecía a mí que era el nacimiento de un vaso que se iba hacia abajo y hacia atrás. En este corte en especial vemos solamente ese nacimiento justo de la arteria carótida. La siguiente, por favor. Bien. En él hicimos un abordaje tipo Dolenc, también es institucional, no tenemos el video, pero hicimos el Dolenc y después encontramos la lesión sacular con un buen plano de clivaje, hicimos la disección hasta encontrar un vaso nutricio. Podemos ver la carótida interna con el nacimiento del vasito, que es sumamente raro porque es hacia la parte lateral de la carótida, más bien hacia en la parte inferior y lateral de la carótida, en donde pudimos poner el clipaje. Vemos ahí la fosa temporal que se ve sumamente amplia porque era el espacio que ocupaba la lesión. Y del lado derecho podemos ver la lesión, que es sacular, es fibrosa, tenía tejido fibroso y necrótico en su interior. La siguiente, por favor. El reporte de patología, si vemos hasta abajo en impresión diagnóstica, dice resección de tumor del lóbulo temporal, porque se lo quise mandar con ese diagnóstico específico a patología para no sesgar su impresión. Entonces la quise mandar como tumor. Y bueno, ya en el análisis que podemos ver ahí, pues finalmente el diagnóstico histopatológico es un aneurisma sacular cerebral.
Y finalmente, el último caso no lo tengo documentado porque tiene muchos años. Ese fue operado en el hospital del Iste. Me auxilió el doctor Cosme, un buen amigo, un gran neurocirujano, y fue un aneurisma gigante también de la cerebral anterior, con una muy buena evolución como la que tuvimos en estos pacientes. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver al paciente con un abordaje más pequeño porque lo que queríamos ir hacia la base y hacia el temporal. No nos interesaba tanto ir hacia adelante. Entonces tenemos un abordaje más pequeño, herradura, perdón, en signo de interrogación, y el paciente, por fortuna, ahora sin ningún déficit neurológico. Él operamos hace pocos meses, está pendiente el estudio de imagen de control vascular, pero bueno, tenemos el diagnóstico histopatológico, la imagen del clipaje y al paciente sin ningún déficit. La siguiente. Bien, entonces, retomando, alguna vez el profesor Krish, en una presentación de casos de un tumor complejo, nos preguntaba qué es lo que teníamos que hacer para poder abordar ese caso. Y hubo muchas opiniones en qué abordaje y neurofisiología y terapia endovascular en un quirófano mixto o híbrido. Y la respuesta final del doctor fue que todo el mundo estaba equivocado. Lo que se tiene que hacer para poder hacer los abordajes adecuadamente es trabajar, trabajar y trabajar en el laboratorio. Desafortunadamente en nuestro país es muy difícil. En lo personal, lo procuro hacer con un microscopio en casa. Ya pedimos también un endoscopio para laboratorio, no para cirugía, y procurar ir las más veces posibles a diferentes partes del mundo. Tenemos la facilidad de ir a Forward en Texas, al laboratorio de Medtronic, como hemos podido invitar a algunos colegas, y la única forma de hacerlo de manera segura, adecuada y con confianza es trabajando en el laboratorio. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad para todos nosotros y retroalimentarnos en los comentarios de estos casos. Quedo como su seguro servidor, agradezco su atención y espero que siga creciendo la neurocirugía poblana. Hasta luego.